Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. Muy buenos días, 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto de este día miércoles 29 de julio. Bienvenido a Pura Noticia Matinal, a través de la radio, en el 102.5 FM. Estamos sonando con unas papas fritas atrás, así que ahí, ojo con nuestros auditores, nos han dicho, ya lo estamos, el temporal nos dio vuelta una antena, así que ahí estamos contratando a unos duendes para que arreglen la antena. Estamos sonando con papas fritas en algún lado con. Así que 2 hamburguesas y el 102.5. Oye, también saludamos a todos los que nos ven a través de la televisión, ¿cierto? Por supuesto, en el canal 177 de Zapping.com ya hay una sorpresa, se la vamos a estar contando muy pronto. Y por supuesto también a todos los que nos escuchan de Arica a Punta Arenas a través de nuestra página web en el www.puranoticia.cl. Mándanos tu WhatsApp al más 569 50 52 25 25. Mira, saludamos a nuestros amigos que nos mandan mensajes. Mira, tenemos aquí uno. Muy buenos días, hoy tienes una nueva oportunidad para lograr lo que te propongas, ánimo y que sea un gran día. Oh, mira qué buen mensaje, me gusta. Rubén Avilés, gracias Rubén por comunicarse con nosotros en esta mañana. Una mañana donde está como ni fu ni fa. ¿Qué temperatura tenemos? Está como que no ha pasado nada mucho, como que nos faltan noticias, estamos todo tranquilo, está todo pasando. ¿Cierto? ¿Qué temperatura tenemos a esta hora en Viña del Mar y con 12 grados? Está nublado, una sensación térmica también, más o menos, te vamos a tener una máxima de 16. Igual está helado. Bueno, estamos pleno invierno, ¿cierto? Se viene la lluvia el viernes. El viernes va a estar, pero bastante lluvioso. ¿Cómo se ven nuestras imágenes? ¿Cierto? Nuestras imágenes de Zapping.com. Saludamos en el canal 177. Ahí tenemos Viña del Mar hermoso. Le contamos a nuestros auditores en la radio que tenemos nuestro hermoso Viña del Mar. ¿Qué parte de Viña es esa, Carlito? Esta es como, ¿dónde está esa cámara? Ah, perfecto. Está con un zoom hacia Reñaca. Es la misma cámara de siempre. Perfecto. Más 569 50 52 25 25 nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Atención, tenemos un vehículo en pane en el camino troncal al llegar a la rotonda del Trébol, esto en Viña del Mar. Hay una congestión alta en Los Carreras, camino troncal desde el sector de Paso Hondo, Quilpué. Considerar un aumento en los tiempos de viaje o prefiera el troncal sur, ¿cierto? También tenemos congestión en la avenida Argentina. Mira qué linda esta foto. Se la mostramos a nuestros televidentes y le contamos a nuestros auditores. Mira cómo se ve que me encanta la avenida Argentina. La feria al medio, claro, hoy día es día miércoles, ¿cierto? Mira el lado que va hacia Valparaíso, como la cantidad de autos, buses, los que vienen entrando a Valparaíso, ¿cierto? Y por los dos lados, congestión alta. Hermosa foto, ¿ah? Qué lindo Valparaíso. Tan lindo que es nuestro puerto principal, ¿cierto? Ahí estamos mostrando La Serena y Coquimbo, también en la cuarta región. Saludamos a los amigos de la cuarta región que nos sintonizan en el 90.9 en Tongoy, Los Vilos. Tenemos congestión en Santo Sosa, en la avenida Washington, en Colón y en Santa Elena. Esto al llegar a la avenida Argentina. Hay que tomar y dejar sus pasajeros solo en lugares autorizados. También tenemos congestión en Aduana y Carampangue, esto en dirección y subida. Congestión leve en la avenida Rázuri y Blanco en dirección a la aduana. Transporte público no debe transitar por Antonio Varas ni tampoco Teaqueadero. La avenida Altamirano cerrada para todo tipo de vehículos. Hoy también tenemos un socavón bien grande en Concón, también cerrado el camino costero, ¿ah? Quizás hasta cuándo lo vamos a tener así. Ese socavón de Concón lleva harto rato. El camino, ¿sí? Ah, mira, donde el ex socavón del camino internacional, este que une Concón con Viña por el sector del aeropuerto, o sea, perdón, por donde pasa el cementerio. Una sola pista, dice Carlitos Ponce. Esto es desde Viña del Mar hacia acá.
Tenemos precaución también, trabajos en la avenida La Marina, entre Monscrode y el pasaje Nieto, esto en Viña del Mar. También mantienen inhabilitada la vereda y la pista derecha, esto en dirección al Puente Cador. Sí, están haciendo los topos, ahí me tinca que es Val. Qué manera de hacer es Val que hacer hoyo. Se parece a mi perro. Bus en Pane, en avenida Alessandria, a la altura de 21 Norte, en Viña del Mar, se mantiene ocupando una pista, esto en dirección al centro. También tenemos otro vehículo en Pane en el camino troncal, el mismo que dijimos recién. Bueno, son las informaciones del tránsito a esta hora de la mañana. El presidente de la República, José Antonio Kast, ¿qué estará haciendo en La Moneda hasta ahora? ¿Cierto? Ahí está el presidente, Frozen. Es Frozen porque tiene el pelo blanco, pobrito. Me dice, ¿por qué le digo Frozen al presidente? Porque tiene el pelo blanco. Si nos dijeron que era rubio, pero era una metáfora. Atención, ¿qué ha pasado un día como hoy, 29 de julio, en el mundo? Un día como hoy, en el año 1836, se inaugura el Arco de Triunfo en París. Oye, esa imagen, Carlos Ponce, que nos está mostrando, sapien.com, ¿de dónde es? Coyhaique, hermoso. Mira lo que se ve, le contamos a nuestros auditores. Mano izquierda, bajito, estas cosas que dan vuelta, ¿cómo se llama? Para energía eléctrica. Qué lindo Coyhaique, ¿eh? Los molinos, no, estos son de electricidad. Oye, un día como hoy, en el año 1836, se inaugura el Arco de Triunfo en París. Mira, un día como hoy, en el año 1883, nace Benito Mussolini. Mira, Benito, ¿qué fue Benito Mussolini? ¿Cierto? ¿Quién fue? Brito, no me está pescando Brito, se está haciendo desayuno. Benito Andrea Mussolini fue un político militar, dictador italiano y líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano. Un Kast cualquiera, dijo el otro. No tan Kast, es como el otro, como Kaiser. Benito Mussolini, ¿o no? Por ahí puede ser. Es la isla de Pascua. En 1890, un día como hoy, muere Vincent Van Gogh. Un día como hoy, en el año 1902, nace David Arellano. En el año 1905 nace Dag Hammarskjöld. No sé quién es. En el 1931 nace el escritor Jorge Edwards. Mira, un día como hoy, en el año 1931, se funda el diario La Segunda. Uy, que lleva años. Uno de los pocos diarios que queda de siendo diario, ¿ah? ¿Cierto? El diario La Segunda, perteneciente a la cadena El Mercurio. En 1954 se publica La Comunidad del Anillo, del escritor británico J.R.R. Tolkien. ¿Es antigua La Comunidad del Anillo? En 1981 se casan el príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer. Era linda Diana. En 1996 una fuerte política se desata entre el gobierno y la iglesia en medio de la inauguración de un consultorio en Valparaíso. Mira, el obispo Jorge Medina se negó a bendecir el centro de salud ante la presencia del presidente Eduardo Frei, porque en ese establecimiento se colocarían diafragmas anticonceptivos. ¿Qué país vivíamos, ah? Se enojó el obispo Jorge Medina porque iban a repartir anticonceptivos en ese consultorio. Entonces, ¿qué dijo el obispo Jorge Medina? Y esto sucedió aquí en Valparaíso, ¿ah? El año 96. No voy a bendecir este consultorio porque están repartiendo preservativos. Choro el obispo. Choro, ¿cierto? Jorge Medina. Año 96. Pareciera como que estuviésemos hablando del siglo anterior, pero fue hace poquito nomás, por 96. ¿Cierto? En el año 2019 fallece el dibujante argentino Guillermo Mordillo. Este es el de Mafalda, ¿cierto, Brito? ¿Cierto? Claro, Guillermo, veamos al tiro, Guillermo Mordillo. Este fue el creador de Guillermo Mordillo, el creador de Mafalda, exactamente. ¿Cierto? Más conocido como Mordillo, fue un dibujante argentino reconocido internacionalmente por su escritura cómica. No fue el de Mafalda. A ver, Guillermo Mordillo fue un dibujante de humor publicado en el año 70. Especialmente hacía muchos monos de golf. Mira, el premio Fonix recibió varios premios. Este dibujante argentino. ¿Quién se encuentra de cumpleaños hoy día? El ex senador Eugenio Tuma, el ex subsecretario de Seguridad Andrés Joanet. Ahora está en el segundo piso, Joanet. Está como
como asesor, el extenista Fernando González, nació el 80, Fernando, mira, el piloto español Fernando Alonso y la ex subsecretaria de Salud Andrea Albaguil. Ellos están de cumpleaños el día de hoy. ¿Qué está pasando un día miércoles 29 de julio del 2026 en la región de Valparaíso, Chile y el mundo? Te lo comenzamos a contar. Estos son nuestros titulares. Principales titulares en Pura Noticia Matinal. Atención, familias del mega incendio exigen investigar a más responsables. Advierten que la formalización de funcionarios de CONAF no basta. El Hospital Provincial Marga Marga entra en su cuenta regresiva. El próximo 26 de agosto se hará el simulacro de traslado de pacientes. Tuve la suerte de conocer este hospital entero. Lo grabamos. Vamos a presentar un especial. Después del de Poduje, vamos a ir con un especial del hospital de Marga Marga. Llegué hasta allá arriba, Carlitos Ponce, hasta el helipuerto. No te explico lo que me pasó. No, en serio. De hecho, el programa lo cierro de allá arriba, del helipuerto, del hospital. Tú arriba, oye, no, ¿qué te cuento? O sea, olvídalo. Pero la verdad que es un orgullo de instalación. Hermosa construcción de primer nivel. Mira, la clínica alemana de Santiago, que yo creo que es una de las mejores instalaciones, ¿cierto? Por lo menos que conozco yo del país en temas hospitalarios, clínicos, no tiene nada que envidiarle. Sí, es realmente un hospital maravilloso. Esperemos que el servicio de salud Viña del Mar Quillota esté a la altura, ¿cierto?, de poder operarlo. Tiene una sala de control, estuvimos en la sala de control, ¿cierto? Tiene una sala de control donde tú puedes controlar cada uno, por ejemplo, de los pabellones, qué tipo de aire acondicionado, cuánto aire quieres. ¿Cierto? No, exactamente, tiene que operarlo y mantenerlo. Ojalá que exista esa capacidad. Yo después, escuchando ayer a Gustavo, este dirigente que hizo la denuncia, Andrea Quiero, cuesta creer, ¿cierto?, que tengamos la capacidad para poder operarlo, pero como infraestructura, como unidad, como edificio, realmente espectacular. Mira, el que se va a hacer cargo de este hospital es el actual director del hospital de Quilpué, quien me acompañó en el recorrido, después lo vamos a mostrar. Ahora, tengo que reconocer que el tipo sabía mucho, ¿cierto? Y las diferencias que hoy día existen entre el hospital de Quilpué con lo que van a tener es como cambiar, no sé, de un monopatín a un Mercedes último modelo. O sea, es realmente espectacular. Es una edificación maravillosa, una sala de urgencia, ¿cierto? Los box de urgencia, la sala del postoperatorio. ¿Qué le digo? Lo vamos a mostrar todo en Pura Noticia. Se lo vamos a mostrar paso a paso todo el hospital de Marga Marga. Los principales titulares a esta hora de la mañana, 8:13. Oye, qué atroz lo que está pasando en el Paso de los Libertadores, ¿ah? Despliegue de equipos para reabrir el Paso de los Libertadores. Por lo menos van a estar 10 días más cerrados. Lo penoso y lo preocupante no es lo que tenemos en Chile, es lo que está en Argentina. En Uspallata hay más de 1000 camiones esperando el paso. Realmente es muy preocupante lo que está pasando en el Paso de los Libertadores. Y esto va a ser una constante. Prácticamente vamos a cumplir un mes cerrado. Y va a ser una constante. Y espérate tú cómo viene septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre en el cierre del paso. Definitivamente hay que pensar en una solución de otro tipo, ¿cierto? Bueno, se inspeccionó el estado del camino, se inspeccionó la infraestructura eléctrica. Nuestra unidad móvil nos va a contar todos los detalles de lo que está pasando en el Paso de los Libertadores. Esto es Pura Noticia. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. Más de 10.600 catastrados en la quinta región tras sistemas frontales. El proceso ya alcanza a 3.472 hogares en 34 comunas. Hoy tengo un dato que me duele la guata. Pregúntele, vamos, pucha, es tan difícil que de la Seremía de Vivienda nos contesten, ¿cierto? Tienen como 100 periodistas y ninguno contesta. Bueno, no es culpa de ellos porque te tienen prohibido hablar con nosotros, o pienso yo que eso, porque nunca nos contestan. A ver si nuestro equipo de redacción pregunta: en el sistema frontal, ¿cuántas mediaguas o viviendas sociales se entregaron? Adivinen en la quinta región. ¿Cuántas?
¿Cuántas quiere habilitar usted? Una... No, muy poca. Menos, mira, me sobran dedos de una mano. Bueno, más de 10.600 catastrados en la quinta región tras sistemas frontales. El proceso ya alcanza a 3.472 hogares en 34 comunas. Minera La Cenina bajo la lupa. Investigan derrame de relaves. Esto ocurrió en la provincia de Petorca. Muy peligroso. Atención. La descarga hacia la quebrada obligó a suspender el agua potable rural en varias partes de Petorca. Es muy gravísimo, porque claro, la minera uno dice que no tenía cómo, pero ellos llegaron a tope y claro, y el relave pasó directamente a la quebrada y contaminó las aguas. Está muy complicado el tema en Petorca y sobre todo la situación de la minera La Ceniza, que como dice nuestro titular, está bajo la lupa. Detienen a sujeto por parricidio frustrado y robo. Esto es La Ligua. Se trata de un hombre de 25 años que fue puesto a disposición de la justicia. El gobierno de José Antonio Kast descarta la idea de privatizar Codelco. Señalaron que solo está la idea de vender bienes prescindibles. Arrau, el ministro de Seguridad, reconoce problema ante aumento de menores en delitos. El ministro de Seguridad Pública instó a trabajar en la prevención. Trasladan a cabo imputado por atropello en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. Dejará la cárcel y, ojo, va a cumplir una cautelar en un recinto militar. Vamos a tener todos los detalles, estaremos con su abogado Gonzalo Youssef en breves minutos. Aislados y entre el barro, un verdadero drama se vive en Laguna Verde, esto en Valparaíso. Los vecinos siguen sin luz, sin agua y con los caminos destruidos. Un drama en Laguna Verde. Denuncian que Andrea Quiero, la exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, sigue mandando. Pero ¿cómo si ya no está en Papúa? No, dicen que sigue mandando. El abogado y dirigente, ¿cierto?, que estuvo con nosotros, sostuvo que la exdirectora mantiene influencia en la administración. Sí, claro, si todos los que dejó siguen mandando. Por lo tanto, dicen que Andrea Quiero, aunque no quiera, sigue mandando en el Servicio de Salud. Ceremi minimiza el alza de homicidios. Oye, las declaraciones del Ceremi de Seguridad de la región de Valparaíso, preocupante. No nos quiere dar una entrevista el Ceremi. Estamos detrás suyo, Ceremi, hace semana, ¿cierto? No me quiere dar una entrevista el Ceremi de Seguridad. Habló ayer con nuestro móvil, ¿cierto?, con Daniel Sonino, y le dio esta declaración. Nosotros pensamos que se había equivocado el Ceremi y directamente nuestro editor, ¿cierto?, Cristian González, le dice a nuestro móvil que estaba ahí con el Ceremi, pregúntele por esta cosa. Y no, el Ceremi responde exactamente lo mismo. Minimiza el alza de homicidio. Más del 50% son delincuentes. Tenemos esas declaraciones, Brito, a ver si me las busca por ahí, ¿cierto? Las declaraciones justamente del Ceremi de Justicia, de Seguridad, porque creo que se equivoca este ex carabinero. Sostiene que más del 50% estaría ligado a delito. Entonces, no, son delincuentes los que se han muerto, si no es mucho tema. Da lo mismo. No sé. Preocupante sus declaraciones, ¿cierto? Me preocupa el actuar y sobre todo la visión de que tiene el Ceremi de Seguridad, porque el Ceremi de Seguridad de la región tiene una visión que los problemas de delincuencia son sociales. No, son sociales. La verdad es que nuestra gente no entiende cómo funciona la vida. Es preocupante el Ceremi de Seguridad porque se siguen matando gente. Sí, en Valparaíso seguimos teniendo asesinatos a diestra y siniestra, homicidios por todas partes. Tuvimos una balacera, hace más de un mes y todavía no tenemos ningún detenido. Entonces no podemos estar minimizando, ¿cierto?, el alza de homicidios en nuestra región. No me gusta el Ceremi de Seguridad. ¿Qué quiere que le diga? Sigamos con los titulares. No me gusta el Ceremi, porque siento que existe una desconexión. Y a pesar que él es ex carabinero,
Ojalá que podamos tenerlo. Yo, la verdad que su equipo de prensa le vengo insistiendo personalmente hace como un mes que nos dio una entrevista, desde que pasó este tema de la balacera múltiple ahí en el se me olvida el cerro, Carlito, en el Roderillo, en el Cerro Roderillo en Valparaíso. Porque imagina, yo no puedo creer, llega un auto, le dispara en plena plaza, 9 de la noche, 10 de la noche, ¿cierto? Se muere una niña, queda una parapléjica, ¿cierto? Otra persona fallecida, y no tenemos ni un detenido. Y tenemos cámaras. Si hay cámaras cuando se ve todo, y ningún detenido. Ayer mataron a otra persona de 19 años. No, pero le bajamos el perfil. ¿Cierto? Tenemos las declaraciones del Ceremi, Brito, ¿no? Las tenemos, vamos a buscarlas. Vamos, las declaraciones justamente del Ceremi de seguridad, porque en el fondo es preocupante cómo él minimiza, ¿cierto? Minimiza total y absolutamente el actuar, ¿cierto? De los delincuentes. Dice, no, y además el 50% son delincuentes, ¿cierto? Entonces es preocupante la actitud. Porque es nuestra autoridad, ¿o no? ¿Cierto? Sí, porque en el fondo uno dice, a ver, el Ceremi de Seguridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? El que tiene que coordinar las policías, el que tiene que hacer el trabajo. Entonces yo veo a Raúl a nivel nacional y lo veo en el camino correcto al ministro. El ministro Raúl nos da una sensación de seguridad país muy distinta a la sensación de seguridad, ¿cierto?, que por ejemplo nos daba la anterior ministra, la Trinidad Steiner. Es distinta. A Raúl se ve distinto. Pero nuestro Ceremi no. Ojo ahí. Sí. Bueno, recordemos que Hernán, nuestro Ceremi de Seguridad, ¿cierto?, estuvo bien complicado para asumir. Acuérdense que lo habían nombrado, había tenido un problema justamente con Carabineros. Yo no lo he visto trabajando muy de la mano, por ejemplo, con la encargada, ¿cierto?, de Carabineros acá en la región, la mayor, ¿cierto? ¿Cómo se llama, Patricia? Patricia Vázquez, exactamente, no lo he visto tan de la mano, ¿cierto? Y no da cifra exacta. Bueno, el Ceremi de Seguridad finalmente minimiza las muertes por homicidios en la quinta región al tratarse de delincuentes, dice. Puede ser más del 50%, pese a no dar una cifra exacta y afirmar que el número de víctimas de homicidio está entre 54 y 56, Hernán Silva sostuvo que más de la mitad de las víctimas estarían vinculadas al mundo delictual y defendió el trabajo de la policía frente al incremento de los asesinatos. Escuchamos las palabras, ¿cierto? Escuchamos las palabras del Ceremi de Seguridad. Ah, ya, no están todavía, ya, de ahí lo vamos a buscar. Vamos con Daniel Zunino. Buenos días, Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Jorge? Buen día, aquí estamos. Lo tenemos con un desfase tremendo, ¿ah? Sí, buen día. ¿Se escucha? No, horrible, porque tenemos un desfase tremendo con usted. ¿Por qué tan malo? A ver, retomemos esa conexión. ¿Se escucha? Lo escucho perfecto, pero con un desfase tremendo. Ahí sí. ¿Ahora sí? Qué extraño. Sí, ahí sí. Tengo el 5G al máximo. Ahí está, ahí sí. Partamos. Ya, Daniel, cuéntenos, ¿qué está pasando en el Hospital Marga Marga? Va a comenzar este traslado de pacientes, ¿cierto? Esta primera actividad para ya poner en marcha el hospital, ¿no? Sí, tenemos fase final del Hospital Marga Marga ya de preparación, bien digo, para su próxima puesta en marcha. Autoridades y representantes de las diferentes instituciones coordinaron un simulacro de traslado de pacientes, ejercicio que se realizará el próximo 26 de agosto, ya a un mes más, ya, y que va a permitir poner a prueba protocolos antes del cambio definitivo desde el actual hospital de Quilpué. La reunión se desarrolló en la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y contó con la participación de equipos del Hospital de Quilpué, el Servicio de Salud Villa del Mar Quillota Petorca, el SAMU, Carabineros, la Delegación Presidencial y la concesionaria de la autopista Troncal Sur. El objetivo será simular las condiciones reales en que se realiza el traslado de pacientes, evaluando los tiempos de respuesta, las rutas que van a utilizar para las ambulancias, la coordinación entre las instituciones y los protocolos clínicos necesarios para resguardar la seguridad de usuarios. El director del hospital de Quilpué, Jimmy Walker, señaló que estas actividades confirman que el proceso se encuentra en tierra derecha y destacó que la principal preocupación es garantizar un traslado seguro tanto para pacientes como para sus familias.
Tenemos también declaraciones, en este caso, Jorge, del delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azanco. Te escuchemos. Ya partió el cronómetro, ya la cuenta regresiva, con la coordinación de varias instituciones acá, encabezadas justamente por la delegación, pero viendo las etapas que corresponden para hacer un sistema realmente eficiente, con un simulacro real, donde va a intervenir la autopista también, el SAMU, y las demás instituciones enlazadas con el hospital de Quilpué, lo que hace el hospital de Marga Marga, el transporte de los pacientes, para que en el momento del traslado definitivo no tengamos absolutamente ningún problema. Tenemos también palabras del director subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Haroldo Faúndez, quien además indica que el traslado de pacientes es una de las etapas más complejas y críticas de preocupación de este proceso de puesta en marcha. Escuchemos también lo que nos dijo. Un simulacro significa simular exactamente lo que va a ocurrir en la etapa de traslado. Así que, como digo, es una más de las reuniones donde estamos avanzando para llegar y concluir con el traslado. Esperamos que ocurra, como siempre hemos dicho, a fines de octubre, primera quincena de noviembre. La principal variable acá es la cantidad de pacientes que tenemos que trasladar. Entonces hay que hacer simulaciones de qué pasa si hay que trasladar 90 pacientes, no es lo mismo que trasladar 150 en términos de tiempo, y con la ventana de tiempo que tenemos, que es solamente con luz de día. Claro, recordemos que este ejercicio será el 26 de agosto, va a permitir evaluar variables como la cantidad de pacientes que deben ser trasladadas, como escuchábamos recién, el número de ambulancias que se van a necesitar también, la disponibilidad de luz natural y eventuales medidas de tránsito como cierres parciales de la carretera. La planificación mantiene como objetivo entonces concretar el traslado definitivo entre fines de octubre y la primera quincena de noviembre, una vez que finalicen las pruebas y se compruebe que las condiciones operacionales, clínicas y de seguridad estén plenamente cumplidas. De esta manera el hospital nuevo, este hospital provincial de Marga Marga, avanza hacia su apertura con un proceso que busca asegurar una transición ordenada y segura para pacientes, también los familiares, también las familias y funcionarios de la red asistencial del Marga Marga, Jorge. Exactamente, vamos a estar muy atentos, ¿cierto?, a este traslado, este simulacro de traslado de pacientes. Ahora, uno no entiende mucho la fecha, porque claro, se va a hacer el 26 de agosto, pero la verdad que el hospital no tiene una fecha de inauguración próxima. Se espera, ¿cierto?, que sea este año, pero no tiene una fecha de inauguración próxima. Por lo tanto, claro, este hito del 26 de agosto se puede entender más como un concepto más comunicacional que otra cosa. Pero bueno, vamos a estar muy atentos ahí. Vámonos a la situación que nos afecta en el Paso de los Libertadores, ¿cierto, Daniel Zunino? Porque es bastante crítico lo que está sucediendo ahí. La apertura del Paso de los Libertadores, al menos en los próximos días, de aquí al lunes, ponte tú, es bastante difícil que se haga, sobre todo que el día viernes entra un nuevo sistema frontal y la autoridad, ¿cierto?, Morel Millones decía en declaraciones del día de ayer que al menos 10 días más íbamos a tener el Paso de los Libertadores cerrado, ¿no? Sí, a ver, hay un tema ahí, Jorge, porque las autoridades de la región de Valparaíso, en paralelo a esto, destacan el despliegue amplio realizado en la alta cordillera de los Andes, pero continúan los trabajos para recuperar las condiciones de seguridad y avanzar hacia la reapertura ya de este paso fronterizo de los Libertadores tras la emergencia provocada por las condiciones meteorológicas de la región. Hablamos de que hubo una visita a la escuela de montaña del Ejército. Se reconoció el trabajo coordinado desarrollado el pasado domingo. Hablamos del ocurrido el domingo 26 de julio en un operativo que se extendió por casi más de 12 horas y permitió realizar 14 vuelos, trasladar cerca de 5 toneladas de abastecimiento y concretar el relevo de 42 personas. Esta operación también incluyó labores de control de avalanchas, inspecciones del estado de la ruta internacional el camino 80CH y una evaluación de la infraestructura eléctrica que resulta afectada en diferentes sectores de la cordillera. En estas tareas participaron equipos especializados de vialidad de alta montaña del Ministerio de Obras Públicas, en compañía también del Ejército de Chile, Carabineros, Bomberos, la empresa eléctrica Chilquinta y la Delegación Presidencial Provincial de los Andes. Se habla de que esta coordinación
entre las diferentes instituciones, es el trabajo que permite abastecer y relevar al personal desplegado, además de avanzar en el diagnóstico de las condiciones actuales del camino internacional. O sea, se está constantemente evaluando en qué condiciones está el camino. También tenemos lo que puede ser el despliegue realizado por los especialistas de montaña, quien también explican en este caso que las labores permiten mantener el apoyo logístico, avanzar en la rehabilitación del sistema eléctrico también, que es un tema bastante importante, el tema de la electricidad en el lugar, y entregar información técnica para que Vialidad continúe con el despeje de la ruta. Así que la reapertura del Paso de los Libertadores, Jorge, va a depender de que existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de quienes usen la ruta. Exactamente. Imagínate que los camioneros, sobre todo los argentinos que vienen, ¿cierto?, desde Mendoza, Uspallata, llevan bastantes días esperando al otro lado de la cordillera, y me da la impresión que hay algunos que están justamente en un lapso al medio, porque desconocemos cómo está el paso fronterizo posterior al túnel, ¿cierto?, en el otro lado. Vámonos a los catastrados de este sistema frontal. Se nos viene uno nuevo este día viernes, va a llover harto el viernes, pero ya tenemos más de 10.600 catastrados en la quinta región. Ahora, sería interesante saber, ¿tenemos el catastro de cuántas son las casas que están con problemas o que quedaron con problemas en la región? A ver, lo habíamos comentado días atrás, había un catastro de casas, lo había dicho también el delegado presidencial regional, pero vamos a ver, sigue este proceso de catastro de las familias afectadas por los recientes sistemas frontales. A la fecha ya son 10.633 personas las que han sido catastradas, corresponden a 3.472 hogares de 34 comunas, las que han sido evaluadas con esta ficha FIBE, herramienta que permite, ya se sabe, determinar el nivel de afectación y gestionar la entrega del bono de recuperación. De acuerdo con un balance que se hace por parte del Ceremi de Desarrollo Social, más del 70% de los hogares catastrados presentan una afectación mediana o alta, mientras que un poco más del 70% de los enseres evaluados se encuentra en estas mismas categorías. Escuchemos entonces al Ceremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, quien destaca el despliegue de los equipos municipales y funcionarios respecto a esta ficha. La labor de catastro es clave en la entrega de ayuda oportuna a las personas damnificadas tras el tremendo sistema frontal. Sabemos que en toda la región hay personas que están afectadas y por eso es tan relevante el trabajo que realizan los equipos comunales, quienes en coordinación con el equipo de focalización de nuestra seremía han podido avanzar rápidamente y eficazmente en el proceso de aplicación y digitación de la ficha FIBE, para que todas las familias afectadas accedan al bono de recuperación lo más pronto posible y que puedan reconstruir sus hogares. Claro, hay un tema también con la ficha, porque se habla del nivel de afectación registrado en la ficha. En los montos de recuperación van desde los 375.000 pesos por daños bajos, por ejemplo, hasta 1.500.000 pesos en los casos de afectación de tipo alta. Para las categorías intermedias, los aportes pueden ser de entre 750.000 pesos y 1.125.000 pesos. Desde el gobierno reiteran el llamado a entregar información precisa y fidedigna, en este caso, para el proceso de catastro, ya que los antecedentes recopilados van a permitir definir el apoyo correspondiente a cada familia y evitar el retraso en la entrega de los beneficios o recursos necesarios para esta reparación. Claro, porque en el fondo los catastrados que están haciendo es llenando esta ficha, pero todavía no le entregan el bono. ¿Tampoco hay fecha más o menos clara de cuándo le entregarían este bono? No se sabe, no se comunican en la información entregada por Ceremi de Desarrollo Social. ¿No será que el bono irá a llegar por ahí por el octubre? No nos sirve mucho, ¿cierto? Debiese llegar antes. Daniel, tenemos un detenido por parricidio frustrado. Esto es La Ligua. Cuéntanos detalles. También, claro, lamentable noticia la que damos. También un hombre de 25 años, bastante joven, fue detenido en La Ligua y será formalizado por los delitos de parricidio frustrado y robo en lugar habitado. Hablamos de que esto se produce luego de una investigación desarrollada por personal de la CIP, la Sección de Investigación Policial, bien digo, de Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público. Hablamos de que este imputado, identificado con las iniciales AMOR, ya se encontraba detenido desde la jornada anterior por el delito de parricidio frustrado. Sin embargo, las diligencias permiten además vincularlo, lo relacionan directamente con un robo registrado durante la madrugada del domingo 26 de julio en un inmueble del sector Lomas de Huaquén.
Esta denuncia fue recibida durante la tarde del lunes y tras una serie de diligencias investigativas, personal policial ya logra establecer la presunta participación del sujeto en este ilícito. Como resultado de este procedimiento, en total, Carabineros recupera las especies diversas que habían sido sustraídas desde este domicilio, entre ellas una cuatrimoto, que se ven imágenes, 2 sierras circulares, 2 rifles de aire comprimido y 3 cuchillos de uso doméstico. Además, durante el operativo se fueron encontrados 3 plantas de cannabis sativa de entre 20 y 50 centímetros de altura, y además este detenido permanece bajo custodia y será puesto a disposición ya de la justicia del juzgado de garantía de la Ligua. Tenemos palabras esta vez del capitán Nicolás Acuña Figueroa, subcomisario de los servicios de la primera comisaría de la Ligua. Escuchemos. Carabineros de la primera comisaría de la Ligua, específicamente del Retén Los Molles, el día de ayer detuvo a un hombre de 25 años por su presunta participación en un delito de parricidio frustrado ocurrido en el sector de Los Molles. De acuerdo con los antecedentes que manejamos, el imputado habría rociado combustible a la madre dentro de su domicilio durante una discusión, desistiendo posteriormente a su actuar al advertir la presencia policial. Carabineros efectuó un rápido despliegue logrando su detención en las inmediaciones del lugar. Posteriormente, y luego de que la sección de investigación policial realizara una serie de diligencias en coordinación con el Ministerio Público, permitieron vincular a esta misma persona detenida con un robo en lugar habitado registrado previamente en el sector de las Lomas de Huaquén. Es lo que tenemos respecto a este delito de este hombre de 25 años que fue detenido en la Ligua. Exactamente, Daniel. Se trata de este hombre de 25 años, bueno, ya puesto a disposición, ¿cierto? Y andaba en esta especie de cuatrimoto, que estaba ahí, se ve en la especie, es como una cuatrimoto armado, peligroso. Daniel Sonino, ¿qué le depara el destino para el día de hoy? Valparaíso, tenemos Valparaíso y vamos a ver respecto al socavón de Altamirano, vamos a ver también el estado de aquello. Interesante, porque ahí se arma un taco en carne. Cuidado con el socavón, no se vaya a caer, porque ahí hay que tener cuidado. Sí. Daniel, nos vemos, estamos en línea. Chao. Que esté muy bien, chao. Oye, le vamos a dar con el CRM de seguridad. Es como está de punto el CRM hoy día. No, es que yo no puedo entender la declaración del CRM de seguridad, en serio. Mira, escuchemos. A ver, contextualicemos a nuestros auditores nuevamente, ¿cierto? Porque ¿de qué se trata esto? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando, ¿cierto?, de las declaraciones que entregó el Seremi de Seguridad, que minimizó las muertes por homicidios en la quinta región al tratarse de delincuentes, ¿cierto? Que claro, hay un aumento de homicidios en la región de Valparaíso, eso es un hecho concreto, las cifras no lo mienten, pero ¿qué es lo que hace el Seremi? Las minimiza, porque los muertos son delincuentes. No, sí, pero la verdad es que han matado delincuentes. Mira, estas son las declaraciones. Sí, tenemos mayor cantidad de homicidios, entiendo que serían 56, 54, 56, no tengo la cifra en este momento, y que ha aumentado. Y eso es lo que yo planteaba en el tema de este aumento de homicidios, responde justamente, y lo voy a repetir, lamentablemente a la situación que generan en la actividad delictual. La actividad delictual no solamente reporta para los individuos que la cometen un beneficio inmediato que puede ser de corto plazo, de baja monta, dependiendo del delito que cometan, sino que también tiene un costo para ellos que tienen que vivir permanentemente en el temor, en la fuga, tanto desde la persecución policial como de sus propios compinches y delincuentes. Yo no puedo creer las declaraciones. Es nuestro Seremi de Seguridad en la región. O sea, sí, ha habido muerte, pero que estos compinches, ¿cierto? Aquí no, son los delincuentes, como se matan, que el costo que tienen que pagar porque se matan entre ellos. Me preocupa el Seremi de Seguridad. No me da seguridad. Este Seremi a mí no me da seguridad. Estaba preocupado del estadio, de la gente que va al estadio. Seremi, en Rodelillo mataron a diestra y siniestra por lo menos a 2 personas, ¿cierto? Heridos de balas por todas partes, limpiaron las balas hace más de un mes, ni un detenido. Otro homicidio, Valparaíso. Vamos a esperar de aquí al domingo, va a haber otro homicidio en Valparaíso. De acuerdo a la estadística, debiese haber uno más. No, pero no importa, total, para matar a un delincuente, así que, quedémonos tranquilos.
Oye, lo mataron un cabro de 19 años. No, pero tenía antecedentes policiales, era delincuente, da lo mismo. Nuestro Ceremi de seguridad. Yo de verdad creo que tenemos un problema grave, ¿cierto?, con nuestras autoridades que no logran esa conexión. Es peligroso, ¿cierto?, tener una autoridad de este tipo, ¿cierto?, que no tenga esa conexión con la seguridad. Primero, la delincuencia es un problema social y ahora tenemos que da lo mismo que al que lo mataron porque total era delincuente, así que suban los homicidios, si son delincuentes da lo mismo. Vámonos a nuestra página web, que es lo que nos tiene en nuestra sala de redacción a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Detienen en Viña del Mar a 2 prófugos de la justicia durante operativo de búsqueda. Una mujer era requerida por la justicia por tráfico de drogas y porte de municiones, mientras que un hombre mantenía una orden de captura por el delito de lesiones graves. Esto es en la portada a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. El gobierno presenta su plan de infraestructura 2026 buscando crear más de 246.000 empleos. Ya, pues apuremos los empleos, atención, porque estamos con problemas, ¿cierto? Sobre todo en nuestra región. Una mujer con amplio prontuario fue detenida por tráfico de drogas en San Antonio y si le hubiesen matado, da lo mismo, total era delincuente, que la maten nomás. Es delincuente, dijo el Ceremi. No, lo mataron, sí, pero es delincuente. Estación Santa Isabel del Metro de Santiago seguirá cerrada este miércoles tras incendio. En prisión preventiva quedan 2 sujetos acusados de secuestro y homicidio en violento conflicto por droga en Puente Alto. Hombre fue baleado en una pierna para robarle su automóvil en San Bernardo. A 13 aumentó la cifra de fallecidos. Mira, 13 los fallecidos del terremoto de Japón. Era un 7-1 nomás y muerto en Japón, ¿eh? Mira, y Japón es uno de los países más preparados. Lo que pasa es que el sismo, a pesar de la magnitud 7,1, la profundidad fue muy baja. Solamente 10 kilómetros, ¿cierto? Sí. Es como el de Venezuela, exactamente, Carlitos Ponce. Así es, como el de Venezuela. Son las principales informaciones en puranoticia.cl. Ya viene el abogado del cabo de la Armada que atropelló gente ahí en Caupolicán. Tenemos en detalles. ¿Por qué se lo van a hallar a un recinto militar? Vamos a tener ciertos abogados que nos va a contar en detalle acá en Pura Noticia Matinal. Hacemos un alto comercial, ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 12 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 12 para las 9. Estos son los titulares de este día miércoles en puranoticia.cl. Principales titulares a esta hora de la mañana. Familias del mega incendio exigen investigar a más responsables. Advierten que formalización de funcionarios de CONAF no basta. Hospital Provincial Marga Marga entra en su cuenta regresiva. El próximo 26 de agosto será el simulacro de traslado de pacientes. Despliegue de equipos para reabrir el paso Los Libertadores. Se inspeccionó el estado del camino y la infraestructura eléctrica. Más de 10.600 catastrados en la quinta región tras sistemas frontales. El proceso ya alcanza los 3.472 hogares en 34 comunas. Minera Las Cenizas bajo la lupa, investigan derrame de relaves. Esto en la provincia de Petorca. Descarga hacia una quebrada obligó a suspender el servicio de agua potable rural en la comuna de Petorca. Detienen a sujeto por parricidio frustrado y robo en La Ligua. Se trata de un hombre de 25 años que fue puesto a disposición de la justicia. Mujer con amplio prontuario fue detenida por tráfico de drogas. Carabinero ingresó al inmueble ubicado en el sector de Yoyeo Alto. Gobierno de José Antonio Kast descarta la idea de privatizar Codelco. Señalaron que solo está la idea de vender bienes prescindibles.
Arrau reconoce problema ante aumento de menores en delitos. El ministro de Seguridad Pública instó a trabajar en la prevención. Son los principales titulares. Trasladan a cabo imputado por atropello en Feria de Viña del Mar. Dejará la cárcel y va a cumplir cautelar en un recinto militar. Vamos a conocer los detalles con su abogado, Gonzalo Youssef. Aislados y entre el barro, drama en Laguna Verde. Vecinos siguen sin luz, agua y con caminos destruidos. Denuncian que Andrea Quiero sigue mandando en el servicio de salud. Abogado sostuvo que la exdirectora mantiene influencia en la administración. El Ceremi de Seguridad minimiza el alza de homicidios. Más del 50% son delincuentes, dijo. Sostiene que más del 50% estarían ligados a delitos. Da lo mismo que mueran si eran delincuentes. No lo dijo así, pero lo que quiso decir. No me gustó la frase del Ceremi. No, déjalo que lo maten nomás si es delincuente. Brito, da lo mismo. 4 homicidios más esta semana, pero eran delincuentes. No me gusta. Bueno, oiga, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso presentado por la defensa del cabo de la Armada, el imputado por el atropello que dejó 6 fallecidos en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. La resolución mantiene la prisión preventiva, pero ordena que esta sea cumplida en un recinto militar y no en una cárcel común. Aquí los detalles. Jonathan Richards, cabo primero de la Armada, permanecía en el complejo penitenciario de Casablanca desde su formalización por el atropello registrado el pasado 12 de julio en la Feria Caupolicán de Achupayas en Viña del Mar, tragedia que dejó 6 personas fallecidas y otras 7 lesionadas. Sin embargo, su defensa presentó un recurso de amparo para solicitar que la prisión preventiva fuera cumplida en un recinto militar, argumentando que, por tratarse de un funcionario activo de las Fuerzas Armadas, correspondía aplicar las normas del Código de Justicia Militar. Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió ese planteamiento y concluyó que la legislación establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas sujetos a prisión preventiva deben permanecer en un cuartel o establecimiento militar, sin hacer distinción respecto de si los hechos investigados ocurrieron dentro o fuera de sus funciones. De esta forma, el tribunal ordenó el traslado inmediato del imputado a una unidad de la Armada en la región de Valparaíso. La decisión mantiene la prisión preventiva decretada en su contra y únicamente modifica el lugar donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa la investigación. Estamos en contacto a esta hora de la mañana, ¿cierto?, con el abogado, ¿cierto?, de este cabo primero de la Armada, Gonzalo Youssef. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Cuéntanos cómo se logra, ¿cierto?, y por qué se solicita a ustedes como defensa que este sujeto, ¿cierto?, cumpla su prisión preventiva en un recinto militar y no en una cárcel común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que él es un uniformado en servicio activo y que está sujeto a determinadas obligaciones y deberes establecidos en el Código de Justicia Militar. Hay muchos delitos que solo se aplican a los militares, incluso algunos todavía tienen pena de muerte. La traición en tiempos de guerra, por ejemplo, o los delitos que se cometan en un estado extranjero ocupado, todas esas situaciones solo se le aplican esos delitos a los militares en servicio activo. Y del mismo modo, entre esas normas que están en el Código de Justicia Militar hay 2 normas que son súper claras, que dicen que los uniformados en servicio activo que están imputados de delito cumplen tanto el periodo de detención como el periodo de prisión preventiva en un recinto militar designado por la respectiva rama, que es lo que se conoce como la policía militar. Un poco cada recinto militar y cada cuerpo militar tiene un recinto habilitado como cárcel en sus instalaciones o en su región, y es allí donde correspondía que cumpliera la prisión preventiva. En un principio, digamos, lo extraño fue que la jueza de garantía no dispuso eso, y eso fue lo que se recurrió y la Corte restableció el imperio del derecho. O sea, ustedes lo solicitaron inicialmente, en la primera vez, cuando lo formalizan, ustedes solicitan esta medida. La medida no se solicita porque es una medida legal, y la aplica primero la fiscal que lo detiene. La fiscal que lo detiene hace diligencias con el imputado hasta las 7 de la tarde de ese día, el día domingo,
y luego ella misma lo manda a un recinto militar. De ese recinto militar se le traslada a lo que fue el control de detención. Y luego del control de detención, la jueza lo manda nuevamente a ese recinto militar. Vuelve a los 3 días después de la ampliación, acuérdate tú que se amplió la detención, vuelve a los 3 días, se discute la prisión preventiva, sin perjuicio que se hace presente de que tiene que cumplir el dicho encierro en el recinto correspondiente, y es algo que uno supone que opera, digamos, sin necesidad de uno decirlo siquiera. Es ahí donde se produce el problema, porque ahí se le manda a la cárcel de Casablanca. A él le correspondía la cárcel de Valparaíso, pero parece algún tipo de amenaza que Gendarmería le hace presente a la jueza, y por eso lo terminan mandando a la cárcel de Casablanca. ¿Y ahora dónde está detenido? ¿En qué instalación de la Armada? Hay una instalación que está ahí por la calle Altamirano, hay una subida, no me acuerdo el nombre, detrás de la escuela, que es del recinto grande que está de la Armada y en la escuela Altamirano, en la calle Altamirano. Ahí uno dobla hacia arriba y hay una pequeña instalación que cumple funciones de cárcel y que tiene guardias, que tiene policía militar y que tiene una celda. Exactamente. Ahora estamos con Gonzalo Youssef, abogado defensor, ¿cierto?, de este cabo de la Armada, ¿cierto?, que permanece en prisión preventiva. ¿Me dejas decir algo, Jorge, a propósito de la primera noticia que dice que se relaciona con esta? ¿En qué punto? Perdón. Mira, a propósito de los formalizados por el mega incendio, ¿ya?, donde yo cumplo funciones, o más bien soy abogado de los querellantes, de los representantes de familiares de las víctimas. Allí se discutió la medida cautelar de 2 personas que estaban imputadas por cuasi delito de homicidio respecto de 138 personas. Y a esas personas, por cuasi delito, con se les mandó a la casa. La Fiscalía justificó por qué no se pide prisión preventiva y dio una serie de elementos vinculados a la duración de la pena, vinculados a que no se hace esto a propósito y que por tanto tampoco es algo que uno repita, porque entonces no es lo mismo que si yo robo, más fácil que pueda volver a robar, a que si tengo un accidente vuelva a tener un accidente. Entonces, todos esos elementos llevaron a la Fiscalía a pedir arresto domiciliario parcial. Y en este caso, imputado por exactamente el mismo delito, cuasi delito de homicidio, con 6 resultados de muerte y 3 resultados de lesiones, se le pide la prisión preventiva. Entonces ahí se nota la desproporción que hay con la medida cautelar. Se dijo, entre otras cosas, que aunque condenaran a estas personas del mega incendio, no había ninguna posibilidad de que cumplieran de manera efectiva por los rangos de pena, teniendo irreprochable conducta anterior y por tanto qué interesante, hay una ley. Qué interesante, Gonzalo, la mirada, porque en el fondo, claro, o sea, las 2 personas de la CONAF están siendo, ¿cierto?, imputada del delito de cuasi delito de homicidio, que es el mismo delito que está imputado el cabo de la Armada ahora. Cuasi delito de homicidio, el mismo, ¿no? El mismo de un atropello de a los pocos días en Viña, que también ahí fue claro, fue una muerte. Pero en este otro caso, y una cosa más, la cantidad de delitos, conforme la doctrina penal y en la dogmática penal alemana, no es por los números de resultados, es por el número de acciones. Entonces, es un delito con muchos resultados que de alguna manera pudiera agravar dentro del grado la pena, pero tampoco es que se cometan, no es alguien que cometió, no sé, 6 atropellos de manera separada, no sé si me explico. Exacto. No es lo mismo cometer cuasi delitos 6 veces por separado que cometer una acción y que tenga otros resultados, desde el punto de vista moral, digamos, desde el punto de vista de la pena. Entonces, ahí es, o sea, sin perjuicio que esto es una medida buena, y ahí va la argumentación, digamos, desde el punto de vista de la defensa y sobre todo del imputado, no por las condiciones de encierro mismo, como uno pudiera suponer, porque en ambos lados tiene sus ventajas y desventajas. Pero el tema de las visitas familiares, por ejemplo, si cuando te va a ver una familia, se demora, le hace revisiones, se demora mucho más. Entonces hay una serie de cosas que hacen que esto sea menos duro, pero no lo hace menos injusto, y vamos a seguir luchando porque se le dé la cautelar que corresponde. ¿Cuál es la cautelar que está buscando ustedes? Arresto domiciliario nos parece suficiente y más que
necesario, o sea, más que suficiente para garantizar los fines del procedimiento. No vemos que se pueda afectar, porque no es que se le esté juzgando un poco la medida cautelar, es simplemente cómo espera la persona el juicio. Lo espera preso, lo espera en libertad, o lo espera con arresto domiciliario, con arraigo. Y en general lo que dice la doctrina penal es que la prisión preventiva se debe reservar para casos excepcionales, porque si no, bueno, por un lado está el problema práctico de rebalse de las causas, de las cárceles. ¿Qué sentido tiene tener a un cabo primero que nunca había tenido un problema con la ley ocupando una cárcel, un lugar en la cárcel? Entonces hay muchas cosas, incluso prácticas, que hacen que esta decisión no sea la más razonable. Estamos con Gonzalo Youssef, abogado defensor, cierto, del cabo primero de la Armada, y como tú también decías, de las víctimas del megaincendio. Gonzalo, ¿has vuelto tú a hablar con Jonathan, cierto, este cabo primero de la Armada, en el sentido de cuál sería lo que le pasó ese día del accidente? Porque la última vez que nosotros conversamos sobre este punto, cierto, no sabíamos qué le había pasado. Escuché yo a la doctora Luisa Cordero en un programa en la radio Libra en Quillota, cierto, le escuché hablar que ella tenía unas tesis, que a lo mejor le hubiese pasado algo. ¿Sabemos qué le pasó? ¿Finalmente se desmayó, se quedó dormido? ¿Cuál es lo que pudiste conversar tú con él? Se quedó, digamos, él se desmayó. La causa más precisa del desmayo es algo que no conozco, y es difícil de conocer, digamos, médicamente. Si tú tienes un ACV, te hacen un escáner y te quedan huellas, uno lo puede comprobar a posteriori, pero un desmayo no, pues un desmayo no deja huellas orgánicas que uno pueda decir, mire, de tal hora y tal hora estuvo desmayado. No existe esa comprobación, así que la tesis de la defensa sigue siendo la misma, en el sentido de que fue un desmayo. El origen del desmayo es algo que no tenemos claro, digamos, cuál sea. Lo que sí no fue un desmayo ni por sueño, ni por consumo de droga, ni por consumo de alcohol, ni por acostarse tarde, ni por nada que lo hubiese expuesto a un desmayo, te quiero decir. Fue una situación imprevista, además. Y hoy día no existe algún tipo, con lo que tú dices, a una ACV, claro, deja huella, pero científicamente no podemos cómo corroborar que efectivamente se desmayó. No, mira, ahí yo creo que el gran problema que tenemos de por qué tenemos todas estas conversaciones es porque no había una cámara que captara la avenida Alessandri. O sea, no hay cámara en la parte más poblada, porque mucho se dijo aquí que no, que este era un lugar muy importante, y se le culpaba a mi representante. Decía, ¿cómo es posible que pierda el que se desmaye en una feria? Como si uno eligiera dónde se desmaya, digamos. Porque claro, todos saben que ahí hay una feria, bueno, pero uno el desmayo no lo sabe, digamos. Y más, te digo, ojalá se hubiera desmayado 100 metros después o 100 metros antes. Sin duda las consecuencias hubieran sido diferentes. Pero no existe una cámara en el lugar que se supone que es el más importante o tan importante, y no hay una cámara. O sea, cuando ocurre un robo ahí, en este caso se robaron varios celulares por de pronto en el choque, cosa que nadie dice, digamos, se lo robaron a mi representado, a las víctimas fatales. Entonces, también hubiéramos podido ver esos robos, digamos, lo que hubiera sido. Yo creo que es bastante más reprochable, si tú me dices a mí, que es peor desde el punto de vista incluso jurídico, pero sí notoriamente desde el punto de vista moral, sacarle el teléfono a alguien que está muerto porque lo acaban de atropellar y llevárselo, que desmayarse o tener un problema, incluso cometer una infracción de tránsito y luego provocar una serie de muertes. Sí, ahora el tema de las cámaras, claro, hubiese ayudado perfectamente, porque la única cámara que hay es que a él se ve viniendo, subiendo por la subida de Alessandri, ¿cierto? Pero claro, ni siquiera esa cámara puede captar el interior del vehículo, o sea, solamente se ve el vehículo avanzando. Claro, pero si hubiera habido una cámara, por ejemplo, cuando él pierde control, porque lo que dice el parte es que él va por una pista y que en algún momento, el parte lo dice así, pierde el control por causas que se investigan. Entonces uno hubiera visto esa maniobra, hubiera visto, digamos, cómo el vehículo sigue. Hubiera sido mucho más fácil interpretar, incluso aunque no se hubiera visto adentro del vehículo, qué es lo que ocurrió, porque si tú ves, no sé, y por de pronto todas estas especulaciones que hay, o que hubo en principio, también hubieran quedado descartadas y hubiera sido más acotado el periodo de investigación. Él no tiene problemas cardíacos, no tiene ningún tipo de problema de salud, ¿no? Nada.
Nada, fíjate tú que él como cabo primero que estaba postulando para ascender, a la semana siguiente él ascendía, creo que a, no sé cuál será el grado, creo sargento. A sargento segundo asumía, sí. Claro, entonces él para eso, como todos los miembros de la Armada, sobre todo los que cumplen funciones de infante de marina, se hace unos chequeos de salud. Él se había hecho un chequeo el miércoles antes del domingo, y los resultados fueron todos positivos, digamos, nada que hiciera, porque a uno, claro, le miden las pulsaciones, le miden la presión, le miden una serie de cosas, y eso él lo tenía normal. Sin perjuicio que a veces hay otros padecimientos más recónditos que a lo mejor no estaban detectados en un examen de rutina, pero él por lo menos no tenía cómo saber que tenía esa posibilidad. Exactamente, pues sí, no tenía cómo saber. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por este contacto, vamos a estar muy atentos. Es interesante lo que tú haces, esta comparativa, ¿cierto? El mismo delito, cuasi delito de homicidio, con el caso con 138 víctimas fatales en un caso, el otro con 6 víctimas fatales, con causas, ¿cierto? Con penas o medidas cautelares tan distintas, ¿cierto? Que en el fondo una es váyase para la casa y el otro váyase a una cárcel. Así que atento ahí en el tema. Ahora, eso en el tema del mega incendio, ¿no se puede cambiar esa medida cautelar? ¿No se puede pedir mayor aumento de esa medida cautelar? No, porque en los hechos de la formalización no permiten eso, digamos, porque este delito, en el fondo, claro, alguien pudiera pedirlo, digamos, alguno de los querellantes pudiera apelarlo, pero no habría fundamento, porque el mismo Ministerio Público pidió esa medida cautelar. Suponer que hubo dolo requiere otro relato de los hechos, que no es el que se hizo en la audiencia, entonces tampoco hay cómo escalar, por decirlo así, la responsabilidad a delito. Entonces, por lo menos con la formalización que se hizo, con los hechos descritos en la formalización, entonces no va a haber apelaciones respecto de eso. Ahora, directamente se está pidiendo que exista más involucrado, porque solamente no podemos tener formalizado a estas dos personas solamente de CONAF. O sea, debiese empezar a avanzar esta investigación, ¿no? Bueno, primero quiero destacar la investigación en sí misma, digamos. Yo creo que el pasar de los autores materiales, que como que es más fácil de perseguir y que todos estamos de acuerdo que tienen que ser condenados, a buscar responsabilidades más difíciles de pesquisar, porque hay que hacer toda una relación normativa, por quién era el que tenían las obligaciones. Aquí sin duda hubo muchas negligencias. Yo te planteo, por ejemplo, que aquí el tema de ¿por qué son responsables? Porque siendo quienes tenían que haber dado la alerta para las evacuaciones, se demoraron. Ese es un poco el contexto, y habiendo información además para haberlo hecho, o por último por precaución, digamos, o sea, habiendo dudas, debía mejor evacuar. Ese es uno de los motivos que están señalados en las querellas, pero yo también te puedo plantear, por ejemplo, ¿qué pasa con los desmalezados? Siempre los chilenos, y me incluyo, somos muy buenos para olvidarnos de las contingencias climáticas. ¿Qué pasó ese año? ¿Te acuerdas tú la cantidad de lluvias que hubo y en un lugar que antes había estado seco, habían malezas que permitieron la propagación del fuego? Entonces uno también podría decir, claro, si se hubiera dado la alerta oportuna se hubiera evitado, pero también se hubiera habido un plan de desmalezado adecuado, cortafuegos. Entonces ese es otro ámbito que quizás haya que investigar. ¿Es la municipalidad? ¿Es la corporación? ¿Era quién hacía ese trabajo? Entonces también por ahí hay otras responsabilidades. O creo yo que, bueno, dentro de CONAF, por el relato que hace el fiscal, yo creo que están bien localizadas las responsabilidades. No sé si dentro de CONAF haya más responsables, pero también se puede investigar la responsabilidad, porque lo que también quedó claro es que en estas reuniones de emergencia que se hacen horas antes del desastre, a partir de las 5 de la tarde, no hay ninguna autoridad de gobierno. Es que ese es el punto. O sea, no hay nadie. Tema es que, el gobernador, yo no sé quién era. El gobernador no tiene autoridad sobre Senapred. No tiene, el que tiene la autoridad ahí, ese era el delegado presidencial. Bueno, que en ese minuto era la actual diputada Sofía González, y que recordemos que Sofía González, en plena temporada de incendio, ella estaba de vacaciones. Ella no estaba. Y claro, quien la estaba subrogando era la Seremi de Justicia de la época, ¿cierto? Que no sé si de Justicia o de Seguridad de la época, de Justicia haber sido. Pero
Sí, no, lo que yo te quiero decir, no en el sentido de responsabilidad criminal, porque efectivamente, como te decía, el fiscal Rebeco hace una buena análisis de las normas y en el fondo lo que dice, mire, estas son las personas que por ley tenían que hacer, pero desde el punto de vista incluso, no sé, político, ¿es normal que las autoridades en un desastre de esta magnitud no aparezcan o no pregunten? Porque en definitiva la alerta se activó por una vuelta larga que se hizo, con la información que ya estaba saliendo en todos lados de que el fuego estaba descontrolado. Entonces, pero es que había una persona a cargo. Lo que pasa es que esa persona a cargo estaba de vacaciones y tenía un subrogante. ¿Y quién no hizo la pega de coordinación desde el punto de vista de uno, cierto, que lo mira desde afuera y dice, fue esa subrogante? Claro, bueno, como te digo, esos son ámbitos más específicos de responsabilidad, que para que se configuren en una cuasi delito homicidio requiere otros elementos. Por ejemplo, que esa persona hubiera tenido efectivamente la posibilidad de evitar el resultado. Entonces, si uno hace el análisis, por ejemplo, mire, esta persona no tenía, como tú dices a propósito del gobernador, no tenía obligaciones respecto de formar parte no estar en el mecanismo de la CENAPRED, no tenía autoridad para cambiar la situación. Bueno, uno dirá, entonces no es responsable de cuasi delito, pero quizás debió estar. Respecto de otra autoridad, como tú dices, bueno, esta estaba de vacaciones, así que no la delegada presidencial, yo no sé, yo creo que no creo que haya sido citada, ahí lo puedes averiguar tú, Gonzalo. No fue citada. Pero mira, imagínate. Se manejó por eso, la gente de la CONAF, y eso también contribuyó quizás a que a veces los tecnicismos son malos en esta situación. A veces es mejor mirar el humo y asustarse de que pueda pasar algo y no sé si me explico, o sea, de repente el razonamiento incluso de un político puede ser más eficaz que un mecanismo técnico que funciona como todas las cosas técnicas a medias, digamos. En este caso se cayeron las comunicaciones, entonces sin duda hay muchas cosas que realizar. Aquí hay dos aristas, aquí hay dos aristas que no sé si se han conversado en algún minuto, y ya que nos dimos el tiempo para comentártela. La delegada presidencial regional subrogante, porque en ese minuto del mega incendio, Sofía González era la delegada presidencial, pero ella estaba de vacaciones, y había una subrogante. Pero ojo, que la subrogancia, por una razón muy especial, que desconozco la razón, que debiésemos saberla, tenía que caber, ¿cierto?, en el delegado presidencial de Marga Marga. El delegado presidencial de Marga Marga era el que tenía que ser el subrogante del delegado presidencial. Pero había una pugna. Esa era la subrogancia legal. Exactamente. Pero había una pugna política ahí. Por lo tanto, quien asume la subrogancia es Paula Gutiérrez Huenchuleo, quien en ese momento también se desempeñaba como seremi de Justicia y Derechos Humanos. Paula Gutiérrez, que tuvo un paupérrimo desempeño, no solamente en el operativo, sino que después como seremi de seguridad. Acuérdate que fue nuestra primera seremi de seguridad, y con mucho cariño, mucho respeto, Paula prácticamente estaba muy complicada en el cargo. Ella fuera la persona encargada de administrar los recursos en pleno mega incendio, el primer día, en esa tarde, que tengo entendido que ni siquiera estaba acá. Ahora, el tema está, ¿quién permite esto? Quien lo permite era que en su minuto era la ministra del Interior, que es Carolina Toá, porque ella permite que ella asuma esa subrogancia en vez de la subrogancia legal, que era el delegado presidencial de Marga Marga. Y este tema nunca la justicia, porque debería haberle preguntado directamente a la ministra del Interior, a la ex ministra, a Carolina Toá, ¿por qué usted nombra a Paula Gutiérrez como subrogancia? Si a lo mejor la subrogancia legal que correspondía hubiese sido el delegado de Marga Marga, quizá la reacción hubiese sido distinta. Bueno, ese tema, digamos, que tú mencionas, sin duda tiene repercusiones, pero como te digo, para convertir esa responsabilidad en cuasi delito se requieren otros elementos. Pero entiendo el punto y entiendo que también lo mismo que tú decías al principio de la nota, o sea, queda mucho paño que cortar, pero al menos este es un gran primer paso, digamos, para empezar a preguntarse qué pasó ese día, porque había muchas versiones encontradas respecto de lo que... Bueno, había gente como tú que por el contacto con la comisión investigadora tenías más o menos claro lo que pasa. Pero respecto del resto no hay una claridad fáctica de hora, quién tomó tal o cual decisión, y eso está muy avanzado ahora, porque se tomaron declaraciones por de pronto a toda la gente que estuvo ahí, incluyendo los gente de CONAF de más bajo grado y que tenían opiniones diversas y que tenían la idea de que había que haber hecho otra cosa. Entonces, por eso se celebra esto.
claro, lo que tú mencionas de la subrogancia es un tema. Porque Es también un hay tema una, no menor. un O sea, de cargo hecho, muy grande Fidel de Cueto, si uno analiza, porque el que era justamente el delegado Marga Marga en ese minuto, en pleno mega incendio, era Fidel Cueto. Y Fidel Cueto tiene un actuar, porque independiente que no era el delegado presidencial subrogante de la región, como debe haber sido la subrogancia legal, ya que Sofía González está de vacaciones. Si tú miras el actuar de cómo funciona Quilpué en la evacuación, funciona muy distinto. Y ahí hay un actuar de Fidel Cueto, porque él tenía mayor experiencia técnica, por lo tanto, de hecho, por eso era el delegado Marga Marga. En cambio, Paula, que era esta profesional seremi, ¿cierto?, de justicia en ese minuto, si uno ve las competencias y dice claramente, Paula no tenía la capacidad para subrogar una delegación presidencial regional. Y eso se nota. Y te cuento otra cosa. Gran parte de los reclamos de la gente no solo están por el tema del incendio en sí, que ya fue la principal y gran desastre, sino que porque los días después no hubo nosotros conocemos casos de personas que se tuvieron que quedar resguardando los cuerpos de sus seres queridos para que no se lo comieran los perros 2 días. Entonces, también ahí hay toda una serie de responsabilidades que quizás no influyen en el tema delictual, pero que también tienen que ser conocidas y tienen que ser evaluadas por la opinión pública y sobre todo por las víctimas, porque para nosotros hablar de esto a veces es más fácil, digamos, porque miramos todo como una cosa que pasó en otro lugar y que no nos afectó, pero las personas, por ejemplo, de Villa Dulce, se van a acordar toda su vida de esto, porque todos perdieron a alguien, todo digamos, todo el desastre está concentrado en determinadas áreas, y esas personas no solo no fueron mal evacuadas, por decirlo así, fueron mal protegidas por los desmalezados, fueron mal dirigidas en momentos de emergencia, sino que luego se les dejó botadas ahí y se demoraron días en recuperar los cuerpos. Las casas, qué decir de los daños materiales, digamos, que tú ahí tienes otro, digamos, conoce muy bien el tema, digamos. También hay nada. Sí, hay otro. Las víctimas, muchas pidiendo asesorías, ayudas psicológicas, por su cuenta, pidiéndole a la autoridad, oiga, ¿por qué no ponen unos psicólogos para atender a la gente? Porque ver personas morir en directo es algo espantoso y que sin duda deja una huella indeleble en la memoria. Entonces, las fallas del Estado, en este caso, ahora que está tan de moda eso, son, no voy a decir infinitas, pero incalculables. Y también la falta de respuesta que había, y lo conversábamos otra vez, da cuenta también de un centralismo que hay en este país. Si esto hubiera pasado en Santiago, ya se hubiera solucionado todo. Eso sí estoy seguro. Si esto hubiera sido en Cerro Navia o en Maipú o en algún lugar de lo que es el Chile del poder, de la región metropolitana, donde se toman las decisiones, donde está la ministra Toá, por ejemplo, te aseguro que hasta hubiera llegado la ministra Toá. Bueno, pero como vivimos en un país que las cosas que pasan fuera de Santiago como que valen menos, eso también creo yo que es un elemento, fíjate. Es muy cierto. Estamos con Gonzalo Youssef, abogado defensor, cierto, también de las familias del mega incendio. Gonzalo, y para ir cerrando, yo creo que es muy importante el punto de lo que tú aclaras. Dicen, las fallas del Estado del mega incendio son enormes. Y claro, y las fallas parten ese mismo día. Y es tan relevante el manejo de la autoridad, es tan relevante el manejo de quién está a la cabeza. Y ese día la cabeza falló. Nos guste o no nos guste, la cabeza falló. Y realmente me resulta preocupante, ¿cierto?, que quien estuvo de cabeza, que justamente Paula, ¿cierto?, no haya sido citada por la Fiscalía. Es que realmente lo encuentro que ella no hay un relato de ella en la Fiscalía. Vamos a tratar de pedir esas diligencias, ya que me abren los ojos, Jorge. Porque, o sea, imagínate, estamos investigando el mega incendio, llevamos 2 años de investigación, ¿cierto? Y cuando nosotros preguntamos quién es la persona que estaba a cargo ese día, es Paula Gutiérrez Huenchuleo. ¿La citaron a declarar? No. Entonces, sin duda es un punto, pues vamos a ver cómo incorporarlo,
en este ¿Y relato. cómo de llega también ella? que se ¿Y hace. cómo llega ella y Gonzalo a la subrogancia? Porque aquí está la responsabilidad política. Si tenemos la responsabilidad, cierto, técnica, tenemos a estos bomberos y funcionarios de CONAF, tenemos justamente también la responsabilidad técnica, pero está la responsabilidad política. Y te agrego otra responsabilidad. Durante 2 años se estuvo quemando la misma zona de la silla una y otra vez, Exacto. sin que hubiese ninguna alerta en CONAF de que esto no respondía a ninguna razón climática ni de orden natural ni por intervención humana normal. CONAF conoce la que se llama, no sé, dinámica o regularidad o forma en que tienen los incendios cuando son demasiados los provocados. Por ejemplo, uno sabe que en la región de la Araucanía, en ciertas partes, los focos en determinadas épocas, estoy hablando hace muchos años atrás, cuando yo estaba a cargo del sistema, eran por presencia humana. O sea, tú decías, oye, esto no es normal que haya, no sé, 9 focos en una línea recta, o justo de donde viene el viento hacia la parte que se tiene que quemar. Entonces, eso es otra responsabilidad. Como CONAF nunca advirtió que había esta banda de sujetos que hacían fuegos forestales y que se cebaron, en definitiva, buscaron así como fue una especie de paroxismo incendiario ese día por las condiciones que había, pero son no 2 o 3 los incendios que hacen estas personas, son como 20. Entonces 20 No sé, en un área chica, digamos. Bueno, y tienen los de CONAF y también los de bomberos. O sea, a mí el tema bomberos, yo en algún minuto fui muy crítico con bomberos, se enojaron mucho, porque bomberos es una institución tan noble que uno dice, ¿cómo se va a criticar a bomberos? Yo creo, claro que tengo la teoría que si bien tenemos bomberos profesionales, en el sentido de que son muy profesionales, y de hecho tenemos brigadas que incluso van a ayudar al exterior, ¿cierto? Lo que hicieron en Venezuela, etcétera. Pero sin embargo creo que nos falta esa profesionalización en la estructura, ¿cierto? Que hoy día cómo funciona bombero, creo que debiésemos darle un cuerpo distinto. Fíjate que es algo que no ocurría en Chile antes. Los incendios que hubo en la 7ª región, en la 6ª región, fueron un anticipo de estas situaciones extremas de incendios forestales, que efectivamente hay brigadas más capacitadas para eso, pero bueno, para eso debería estar CONAF en realidad. Bueno, Gonzalo, agradecido por este contacto. Pongámosle el ojo ahí en Paula Gutiérrez. Yo no quiero estar llamando a la justicia a nadie, oiga, por favor, si simplemente es poder conocer el relato y herramienta. Y también sería muy interesante saber por qué ese día Fidel Cueto, que era el personaje que tenía que subrogar a Sofía González, no está. La historia hubiese cambiado. ¿Y qué tiene que tema decir que tú haces Carolina esta Toá? comparación con Quilpué, con Viña, fíjate que es bastante interesante. Es que Quilpó funciona de una manera distinta. Ojo, mira, la alcaldesa, hay una crítica y la alcaldesa, hay situaciones que no se saben de ese día, de lo que hizo la alcaldesa Ripamonti, no se sabe, y ella muy primadamente lo contó. Ella estuvo prácticamente ayudando en mismo terreno. Se critica a la alcaldesa de Quilpué en ese minuto, que es de su mismo lado político, ¿cierto? La ex alcaldesa antes que llegara Carolina Corti. Pero donde uno ve un manejo distinto del control, por ejemplo, de bomberos, del control de los caminos, de los cortes, cómo se manejó la estructura, Fidel Cueto en Marga Marga, y ojo que tenía Quilpué y Villa Alemana, se maneja de una manera distinta a lo que es Viña del Mar, porque Viña del Mar estaba en manos de Paula Gutiérrez. Y se nota, uno, con todo el cariño y el respeto que uno le tiene que tener a una autoridad, uno cuando conversaba en esa época con Paula, se notaba que no existían las capacidades para ser subrogante de la delegación presidencial. Y eso lo permitió la ministra del Interior, Carolina Toá. Y eso generó que no fuimos capaces de manejar. Si esas 2-3 horas de ese día 2 de febrero del 2024 eran claves. Si una autoridad haber tomado decisiones oportunas. Totalmente. O sea, mira, en la fiscalización se da un plazo como de 1 hora antes, que es lo que ya cuando era evidente, cuando ya los indicadores incluso más técnicos más estrictos daban cuenta que había que ordenar la evacuación, pero quizás una autoridad con más ojo hubiera actuado antes, y eso yo también estoy de acuerdo contigo. y Para yo eso creo que, es lo y yo creo que hay que apuntar a esa responsabilidad ahí. Hay que en el apuntar ahí. 90% del tiempo da lo mismo que una autoridad política sea buena o sea mala, porque la verdad es que
Pero en el este aparato punto, estatal funciona más o menos solo y por osmosis y no de la mejor manera. exacto, Pero pero cuando pasan situaciones así es cuando, claro, se echan de menos las competencias de las autoridades. no, y sobre todo, ¿por qué no estaba la que correspondía legalmente? Si ese es ahí hay un punto atrás que no es menor. A mí me lo dijeron hace mucho tiempo atrás, no había tenido la oportunidad de exponerlo, te agradezco, Gonzalo, el tiempo, ¿cierto? Porque creo que es un punto no menor y que aquí lo que nosotros necesitamos es tener la responsabilidad también de nuestras autoridades políticas, porque no se trata solamente de llegar al puesto, cobrar el sueldo e irse, hay que hacer la pega, ¿cierto? Y ese día la pega no se hizo. Muy de acuerdo, Jorge, te agradezco. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Youssef, abogado defensor, cierto, de la víctima del mega incendio y también de este cabo de la Armada que está imputado por el atropello que dejó 6 fallecidos en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. Nos vamos rápidamente con nuestro siguiente invitado. Hace rato que no lo teníamos, Fernando Wilson, cierto, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Fernando, contextualízanos, ayúdanos a entender, porque estamos en una semana distrital en el Congreso, se fueron, cierto, yo digo de vacaciones, bueno, el diputado Tugiti anda en Europa, no sé, el diputado Pardo no sé dónde andará, porque siempre cuando hay semanas distritales se arrancan todos los diputados. Pero bueno, tenemos semana distrital y se puso una pausa al tema de la mega reforma, y yo he escuchado voces que a lo mejor esta mega reforma no sale ni siquiera de aquí a fin de año. ¿Qué está pasando con la mega reforma? A ver, hay un poco de tremendismo con eso. Para todos los efectos prácticos, la mega reforma ya salió. Lo que está en debate en este momento son las compensaciones a los municipios. Por lo tanto, en términos estrictos, y si fuéramos brutales, para el gobierno la situación actual incluso es hasta favorable. En esa situación puede haber mucho reclamo, mucha contingencia, pero el hecho concreto es que el factor determinante del futuro de la mega reforma es el Tribunal Constitucional, no en la última votación del Senado, donde, digamos, el mecanismo de compensación directa a los municipios ahora tiene una suerte de elevación de requisitos, digamos, por parte de la oposición, que ahora quiere que los fondos municipales se incrementen. No les basta solamente la reposición de los montos entregados, es decir, están tratando de hacer una pequeña pasada con esto, pero al final del día los elementos clave de este proceso ya fueron aprobados, y tiendo a pensar que el verdadero desafío que viene por delante ya son las reformas posteriores, como es la reforma del mercado de capitales, todo lo que ya se ha comenzado a conversar sobre el tema de la reforma laboral, etcétera. Es decir, tiendo a pensar que la mega reforma ya es pasado. Ahora estamos con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tú descartas entonces una especie de error político en este que no contaron bien los votos en el avance de la mega reforma, y que incluso podría salir la mega reforma, avanzar sin esta retribución a los alcaldes, porque recién los municipios se verían afectados el 2027 en realidad, y esto podría arreglarse también en la ley de presupuesto, ¿no? A ver, en términos estrictos sí fue un error político, o sea, eso por favor, está fuera de toda discusión. Perfecto, ya. O sea, digamos, ahora, fue un error político que no tiene mayores consecuencias y es comparativamente menor, pero que fue un error del porte de una catedral, en términos de el viaje de una serie de senadores, se ha mencionado el senador Van Rieselberghe, etcétera, lo cual quitó los montos de votos, etcétera. Pero, digamos, lo que está en discusión es algo que interesa a los alcaldes, pero predominantemente a la oposición, no necesariamente al gobierno en sí. Por lo tanto, todos los elementos críticos de la reforma ya fueron aprobados. Por lo tanto, no veo que haya una discusión mayor sobre esos aspectos y las consecuencias operativas que este proceso podría tener en el mediano plazo. Tú dices que aquí es clave entonces el paso al Tribunal Constitucional. ¿Qué tipo de cosas podrían ser cuestionadas por el Tribunal Constitucional? ¿La baja de impuestos? ¿La inmovilidad tributaria? ¿Por ahí va? Bueno, las reclamaciones que hicieron precisamente las tres presentaciones de la oposición, que van precisamente en ese eje. Ahora, la verdad es que, sin ser yo abogado, por favor, aclaro desde ya, pareciera ser
complejo, más allá del tema de la, digamos, contradicción de que grupos políticos que tradicionalmente se han presentado en contra de la existencia del digamos, tribunal, recordemos que lo calificaban de tercera cámara, etcétera, hoy día están recurriendo a él. Pero al final, con lo que nos encontramos es que el argumento de la rigidización, o sea, de la invariabilidad tributaria, es perfectamente rebatible con el argumento de que el decreto ley 600, que ya le entregaba con anterioridad, fue neutralizado en el año 2014 con una ley. Es decir, basta con que la oposición presente un proyecto y tenga las mayorías, democracia, para que dicha ley sea posteriormente modificada. Respecto a la fijación de impuestos, etcétera, también nuevamente cabe la discusión, porque el debate por cuanto el tema de impuestos y en general el tema de todo aquello que rogue gastos al Estado está necesariamente amarrado a la consideración de la iniciativa del gobierno. No, el Congreso mismo no tiene iniciativa en ese tipo de materia. Por lo tanto, también es un riesgo importante lo que están haciendo. Veamos qué es lo que resulta. El tribunal, vuelvo a insistir, no soy abogado, menos especialista constitucional, por lo tanto, lo que hago son observaciones a ojo de cientista político y buen cubero, digamos, nada más que eso. Sí, ahora, claro, porque lo que resuelva el Tribunal Constitucional en el fondo puede ser hacer un retroceso o un avance. Ahora, Fernando, bueno, hace rato que no conversábamos, pero claro, tenemos un gobierno hoy día ya que ha ido avanzando, que instala, ¿cierto?, la discusión legislativa del tema de la mega reforma, en la cual no hemos llevado desde marzo a la fecha. O sea, no hemos discutido absolutamente nada más relevante en el Congreso Nacional que esta mega reforma. Tenemos un sistema frontal, ¿cierto?, que afectó el país hace un par de semanas atrás, que fue la prueba de fuego para un presidente y para su gobierno, ¿cierto?, para poder desplazarse. No fue bien evaluado el actuar de José Antonio Kast en el sistema frontal, no ha sido bien evaluado en la encuesta, ha bajado su adhesión. Parece que no hubo luna de miel con este gobierno, ¿no? A ver, la luna de miel desapareció con el bencinazo, digamos, con la decisión de traspasar a costo directamente el alza brutal que tuvieron los combustibles como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán a contar del 28 de febrero. Por lo tanto, eso hizo que esto claramente quedara de alguna forma complicado desde el principio. El manejo del temporal es debatible en términos de que tanto el presidente como las autoridades estuvieron desplegadas en terreno, hay recursos puestos, hay medios. El presidente ahí. no quiso venir a la región de Valparaíso, ¿eh? No lo sé, no tengo esa información. Sé que está en ataque. Tengo información yo de que o sea, no estuvo, o sea, claramente no estuvo. Ahora, Fernando, pero cuando vemos estuvo acá en el sur y ahora está en el norte, ha estado en Vallenar, en Coquimbo, en Huasco. Cuando vemos nosotros hoy día el despliegue del gobierno, cuando uno se imagina, acuérdate cuando estábamos en campaña, veíamos este Kast, ¿cierto?, detrás de este vidrio, se veía potente, se veía un Kast fuerte, se veía como un Kast gigante, grande, uno lo miraba y decía, es Kast. Pero hoy día, a lo mejor es una percepción, pero se ve disminuido. No así Quirós, por ejemplo. ¿Qué rol es el que tiene realmente Quirós en el gobierno? ¿Es el hombre fuerte de este gobierno más que el presidente? A ver, tiendo a creer que hay una política bastante hábil de manejo de imagen, en el sentido de no exponer al presidente a procesos de digamos, complejidad o debate. Quirós, pero sobre todo Alvarado y García Ruminot han demostrado tener una habilidad política importante. Digamos, están sacando esta mega reforma en un tiempo que realmente es impresionante. O sea, el manejo desde el primer día cuando consiguió la presidencia de la Cámara, quitándosela al PDG y a Pamela Giles, demuestra que efectivamente Alvarado y García Ruminot son figuras muy potentes, pero que por sus personalidades son figuras que no aparecen tanto, operan más bien tras bambalinas, no tienen una presencia mediática tan relevante como otros liderazgos. Quirós, por el otro lado, bueno, devolvió el poder al Ministerio de Hacienda,
que de alguna forma quedó muy complicado después del estallido cuando Felipe Larraín sale del cargo. Luego viene Ignacio Briones, que bueno, le toca enfrentar toda la luz del pero ahí, tanto el post-estallido independiente como de eso, la... Fernando, pero ahí tú me nombráis ¿Sí? a Briones, me nombráis, pero ahí teníamos un presidente que roncaba, o sea, nadie dudaba que era Piñera el hombre. Aquí uno ve a Kast. Perdón, no, cuidado. Acuérdate que Piñera en algún momento llegó al 6%, es decir, perdió el apoyo de moros y cristianos. En ese sentido, hoy día nadie duda que, por ejemplo, o sea, Quirós no podría hacer lo que hace si no tuviese el apoyo presidencial completo que tiene. Es decir, García Rubinó y Alvarado no podrían hacer lo que hacen si no tuviesen el apoyo presidencial. Sacó a Cedini y a Steiner a los 69 días. ¿Lo sacó Eso porque es quiso? ¿Lo sacó porque quiso o porque le faltó? Mira, quiero invitar a la conversación, lo tenemos. El hecho concreto. Carlos. Pero por favor, adelante. Quiero invitar a Felipe Vergara. No teníamos esta tripleta hace rato, ¿cierto? ¿Cómo estás, Felipe? Hace rato, bienvenido. así que, por favor, un verdadero buenos días. gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Fernando, qué gusto volver a verte. Un gusto, por favor, Felipe, adelante. Felipe, también, bueno, estamos viendo, ¿cierto?, el verdadero poder de Jorge Quirós en este gobierno y la verdadera estampa de este caso, ¿cierto?, si manda o no manda, realmente no manda. ¿Cuál es la visión tuya que tú tienes, ¿cierto? Porque vemos un presidente que va bajando, sigue bajando en la adhesión, ¿cierto?, en la encuesta, que no fue bien calificado en su manejo del sistema frontal, y vemos un Quirós cada vez más robusto. Entonces yo le preguntaba, ¿cierto?, ¿cuál es el verdadero poder de justamente el ministro de Hacienda en este gobierno? Yo creo que es harto, ¿eh? Yo me atrevería a decir casi que si hiciéramos una jerga de realeza, tenemos a Kast que reina, pero el que gobierna es Quirós, quien además creo que se siente muy cómodo con la baja aprobación que tienen las encuestas, ¿no? O sea, como que el rol de malo le queda bien, ¿no? Exacto. Bueno, él mismo lo reclamó, digamos, él dijo, yo no vengo a agradar a nadie acá, vengo a hacer una pega. A ver, perdón, disculpe por la interrupción, pero Quirós no tiene perspectiva política, no ve su futuro en política, viene a hacer una pega, y por lo tanto, en ese sentido, tiendo a pensar que lo contrataron para eso, digamos. Sí, claro, pero ahora... Pero tú sigues pensando, Fernando, que es Kast el que lleva, porque uno ve a Kast y lo ve con duda, ¿o no, Felipe? Yo no veo a un Kast tan empoderado como lo vi en campaña. Porque tiene ministros que han asumido también ese rol, y que es entendible que así sea, porque el presidente no está para andar con la pala y el chuzo, sino que está para decisiones estratégicas, para ser nuestro representante internacional, y en ese rol se ha navegado, y tiene ministros debajo de él que son fuertes. O sea, no solo Quirós, que es el más fuerte, tiene también un Sexpress, un CGGov que son importantes, que la verdad es que terminan por anular un poco al resto de los ministerios, y estos son los que llevan la batuta fuerte en el actual gobierno. Ahora, Fernando, hay una gran duda que lo planteó Mara Cedini, ¿cierto?, en esta entrevista que dio en Sin Filtro, que yo la encontré genial, no por la entrevista, sino por el minuto histórico que una ex ministra dijera lo que dijo, pero queda una duda abierta, y yo lo escuchaba también en Camila Vallejo, que criticaba también, ¿estamos al frente de un gobierno que no tiene vocería? ¿No tenemos vocero? O sea, definitivamente, Fernando, ¿no hay vocería? A ver, el diseño es ese, y en términos estrictos, básicamente el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, ha asumido la vocería de coyuntura, y los distintos ministros sectoriales han ido presentando esa situación. Ahora, el diseño desde la campaña era ese, y en términos de fusionar CGGov con Interior, que por lo demás hace toda lógica desde el momento que Seguridad Pública se convirtió en Ministerio Autónomo. Por lo tanto, en términos prácticos, no veo que eso haya sido un problema particularmente grande. A ver, el problema crítico en esto es que a Kast no parecen preocuparle las encuestas de la manera que le preocupaban a Piñera o a Boric. En esa situación, además, no teniendo elecciones durante casi 2 años más por delante, lo que están haciendo es desplegar su programa contra viento y marea. Y ese es el punto. O sea, por decirlo de alguna manera, no vienen a agradar.
Y esa situación ha causado mucha tensión porque hay gente que piensa todavía en términos de administraciones anteriores, cuando ellos tienen una visión política que está orientada a la aplicación de un programa, y eso queda nítido con la aplicación de la mega reforma. Hay una paradoja bien llamativa: cometen múltiples errores tácticos, y eso, por favor, está fuera de toda discusión, dentro de lo cual estuvo el nombramiento de Trinidad Steiner, de Mara Zedini y una larga serie de otras, la lista de Ceremis que van saliendo, etcétera. Pero en lo estratégico son una aplanadora. La mega reforma va avanzando, ya tienen los siguientes proyectos entrando, el tema laboral, el tema de la reforma del mercado de capitales, ya comienza a hablarse de la venta de activos prescindibles de Codelco, cosas que eran tabú para la administración Piñera, por mencionar a otra administración de derecha. Estamos entonces, pero entonces, Fernando, estamos entre lo más cerca, tú dices, de una aplanadora. Esto se parece en lo más cercano a lo que pudimos vivir en la dictadura. No, porque fue elegido democráticamente. No, pero está bien, pero tiene todo para avanzar. O sea, yo también lo veo así, lo veo como tú, lo veo como una verdadera aplanadora. Ahora, Felipe, este gobierno sin vocería, ¿cómo lo debiese interpretar la ciudadanía? Porque en el fondo, en lo que vemos que un presidente que habla poco, y cuando habla lento o habla mal, digamos, se equivoca, ¿cierto? Comete errores. ¿Le afecta a la ciudadanía no tener una vocería de gobierno? No creo que sea un tema que le quite cercanamente el sueño a la ciudadanía. Al contrario, creo que baja un poco la intensidad, porque la reciente vocera en verdad que daba demasiado material para entretención, claro, para andulera. Ahora recojo un punto de Fernando y estoy de acuerdo. Acá se está pasando máquina con todo. El tema es que esto tiene un fuego amigo. Si sigue cayendo en las encuestas el descuelgue de los sectores afines, le pasó a Piñera, evidente. Recordemos que el actual senador Carter dijo que el peor gobierno de la historia era el gobierno de Sebastián Piñera. Después fue el peor gobierno el de Boric, pero para él mismo. Entonces, ese es un riesgo sí que es importante, que tiene que sopesar el gobierno, más allá de que vengan elecciones en 2 años más. Si la popularidad cae, porque las decisiones que son válidas, porque es lo que ellos plantearon en su gobierno, en su propuesta de gobierno, empiezan a afectar, empiezan a dañar a la ciudadanía, o no empiezan a haber efectos en la ciudadanía, el descuelgue de los partidos políticos que hoy día sostienen este gobierno, que no son solo republicanos, sino que son otros medianamente afines. Chile Vamos. Claro, Chile Vamos, los mismos libertarios, el PDG, se desmarcan, y ahí queda un gobierno solitario. Entonces, hay que hacer las medidas, creo yo, pero con el resguardo de que logres contar con el apoyo global de todo tu equipo. Si no, esto yo creo que es importante, Fernando, también concuerdo con Felipe, esa mirada, pero tú también tienes una lectura muy buena, muy precisa, que cuando tú dices, es parte del diseño. Esto se armó, este diseño de no tener vocería es parte del diseño. Es parte del diseño que ellos dicen, vamos con la aplanadora. Pero ¿quién hace el diseño? ¿Lo hace el segundo piso? ¿Lo hace Irarrázaval realmente? ¿Lo hace, cierto, el gordito de los parásitos que digo yo? Porque ¿quién genera este Valenzuela. diseño? Valenzuela. ¿Cuál es el rol del segundo piso, crees tú, Fernando? A ver, mi impresión es que este diseño fue hecho en campaña y fue hecho hace... ¿Pero diseñado por quién? Atrás. ¿Por CAS? A ver, en términos estrictamente operativos, pienso yo que Arrau tuvo un rol tremendo, de la misma forma que lo tuvo en la gestión de las distintas campañas. Valenzuela, que si bien es cierto tiene mucha imagen y ahora se ha convertido en el villano favorito de muchos, la verdad es que es un creador de contenido, es decir, es un implementador de planificación estratégica, donde hay una serie de personas, muchas de las cuales ni siquiera conocemos los nombres. Irarrázaval lo conocemos porque básicamente fue el que preparó el casting de ministros, pero en términos estrictamente operativos, el Partido Republicano tiene una serie de equipos de trabajo bastante particulares. Ahora, insistir en lo que plantea Felipe, y estoy completamente de acuerdo con él, que tiene que cuidar a los propios. Y en ese sentido, los díscolos de Chile Vamos, pero particularmente Renovación Nacional, ha demostrado ser una piedra en el zapato. Es difícil que los nacional libertarios no concurran.
chucarean de cuando en vez la misma frase. Pero son de que- peligrosos los libertarios. Yo creo que los libertarios en cualquier No, minuto le no dan lo vuelta la creo. espalda al presidente. No lo creo. Van a chucarear, van a lanzar proyectos como el de los latidos del corazón, etcétera. Por decirlo de alguna manera, molestan. Pero al final del día, puestos frente a tener que votar, lo veo difícil. La UDI está alineada completamente, mal que mal son del riñón, o sea, Republicanos viene de la UDI. Pero Renovación Nacional, que tradicionalmente es un partido muy díscolo y que tiene extremos bastante intensos, digamos, desde Carlos Larraín, digamos, hasta Paulina Núñez y los Monkeberg, puede ser un peligro en términos que requiera algunos cariños dentro del sistema. Ahora, personalmente pienso que estaba todo un 2-3 momia hasta la aprobación final de la mega reforma. Cuando eso salga, probablemente vamos a ver más juego político, pero desde siempre se supo, desde la campaña, incluso entre primera y segunda vuelta, que tenían que llegar con este verdadero ladrillo de reformas, y mientras eso no pasara, no iban a respirar. Y Ya, en esa pero situación... en resumen, el rol del segundo piso en el diseño, en el plan. O sea, ¿tiene injerencia completa? No, No, el segundo piso no fue el creador de la estrategia actual, más bien son los implementadores de un plan. Yo he escuchado personas hablar de una suerte de Biblia o una suerte de matriz general, dentro de las cuales el segundo piso se encargó... A ver, la mejor demostración de eso fue que Irarrázaval, el entonces OPE, básicamente lo que hizo fue preparar el casting ministerial. Es decir, es el ejecutor de un proyecto, no es el creador de él. Ya, Ahora, ya, perfecto. Él ejecuta. ¿Y quién diseñó el proyecto? ¿Valenzuela? No, Valenzuela no. No, yo tiendo a pensar que Arrau tuvo un rol mucho más sofisticado en eso, el mismo Irarrázaval, el propio Kast, y una serie de personas las cuales no conocemos los nombres. Tiene pero fuerza están- Arrau. Tiene fuerza Arrau. Felipe, ¿tú qué crees cuál es el rol del segundo piso? Arrau tiene mucho más fuerza de la que se cree. No hay que limitarlo solamente a un mero ejecutivo. Y la mejor demostración de eso fue su salto de obras públicas a seguridad, y que en seguridad lo está haciendo bien. Es un hombre que tiene capacidad de gestión y visión político-ideológica muy sofisticada. Felipe, ¿y tú? ¿El rol del segundo piso? Yo creo que es fuerte, con bastantes desaciertos además. Ha tenido una serie de problemas, a veces por lo que uno percibe y lo que mismo autoridades plantean en su minuto, está por sobre los ministros, y eso a veces genera cierto ruido. Algo hacía entrever Cedini en su entrevista, muy mala por lo demás y muy poco política, de todas maneras, en el rol que le competía. Y sí creo que Arrau es un hombre estratégico que además tiene habilidades que no tiene el ministro de Hacienda. Es dialogante, es más empático. Es tranquilo. Es tranquilo, claro. Tuvo un rol más beligerante cuando era constituyente, pero ese era su performance en ese minuto. Pero acá ha tenido un rol que es bastante más conciliador, y creo que eso le hace falta a este gobierno. Entonces me parece que es un activo en el lugar en que está hoy día, mucho más que en obras públicas. Exactamente. Oiga, Felipe, Fernando, muchas gracias por este contacto. Lo echaba de menos a los dos, ¿cierto? Tratemos de retomar estas tertulias los tres, porque así Por favor. la vamos a ir retomando. Gracias, Felipe, y gracias, Fernando. Un agrado. Que esté muy bien. Un gusto, que esté muy bien. Fernando Wilson, ¿cierto? De la Universidad Adolfo Ibáñez. Felipe Vergara, de la Universidad Andrés Bello, expertos para conversar, ¿cierto? Analizar los roles del segundo piso, cuánto manda Kast, cuánto no manda, quién manda, el rol de Quirós. Lo conocimos en puranoticia.cl. Pero estamos teniendo un problema en la región de Valparaíso, y quiero agradecer mucho al siguiente invitado, porque estamos con Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Transportes Terrestres de la región de Valparaíso. Hemos salido a la calle, hemos visto que las micros dicen nos vamos a paro, están rayadas las micros, viene un paro. Óscar Cantero, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Un gusto saludar. Cuéntanos qué está pasando, ¿cuándo parte este paro? Porque, pucha, ustedes nos amenazan con paro, pero no se cumple mucho. ¿Cuándo viene el paro? ¿Cuándo parte el paro en la región de Valparaíso? Nosotros no hemos llamado a ningún paro. Primero está haciendo esa base. Nosotros se pintado las máquinas, no es de la Confederación, es de todo. ¿Quién está pintando las máquinas, Óscar?
Son otros sindicatos que están en esa posición, ya que no le ha llegado los subsidios de abril, mayo, julio. Ya Se van a cumplir 4 meses. En eso lo acompañamos. O sea, no hay ningún problema. ¿Usted está preocupado por los validadores? Más que nada. Cuéntame, ¿cuál es tu visión de los validadores? Ahora, ¿cuál es la preocupación? Porque tenemos esta licitación que ya está en marcha, los validadores de diésel están funcionando prácticamente en enero. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Los van a dejar funcionar? ¿No les gusta? ¿Qué no les agrada? El plan que se viene a instalar los validadores, bueno, nosotros de hace mucho tiempo a la fecha estamos pidiendo validadores, por cierto, porque eso va a solucionar problemas grandes de que tienen los conductores de andar en Collera, La Carrera, la casa del pasajero, evitar el corteboleto, todo ese tema, tener un sueldo fijo por jornada, eso nosotros lo venimos pidiendo hace rato. Pero el plan que quieren instalar en este momento no va a cambiar nada. O sea, más de lo mismo porque quieren pagar, bueno, no es que quieren pagar, así están las bases de legislación que de pagar por pagar transportado. ¿Qué significa eso? Que vamos a seguir con la misma Collera y andar con boletos claro, a lo mejor no con boletos, no sabemos cómo viene tampoco porque tampoco se ha hecho la presentación. En ese aspecto obviamente que nosotros no vamos a... O sea, en el fondo, estamos con Óscar Cantero, de la Confederación de Transporte Terrestre de la Quinta Región. Óscar, en el fondo los conductores no tienen certeza que vayan a tener un sueldo fijo y todo lo prometido, sino que podrían llegar a seguir cobrando por pasajero transportado. ¿Es eso? Así es, justamente. El diseño viene de esa forma, viene con tarjetas y con efectivo, de las dos formas. Entonces, pero lo puntual, lo hecho, que a nosotros nos preocupa mucho, es de que el Ministerio va a pagar por pasajero transportado. Eso se va a traducir que el conductor va a trabajar de la misma forma como está trabajando. ¿Sabe cuál es el cambio? No tenemos ningún cambio. Yo he estado con el Saremia y estuve con el subsecretario planteándole lo mismo. Esto es la misma situación y si es así, obviamente nosotros vamos a dar una paralización total en la región. Eso no quepa duda que ningún conductor va a querer salir a trabajar en las mismas condiciones que estamos. ¿Cuál es el cambio? No hay cambio. Aquí lo que se requiere, esto se lo explicamos, que el conductor tenga un sueldo fijo por jornada, ¿ya? Y lo otro también, ya la cantidad de conductores que hay hoy día, si aplicamos las 40 horas, solamente habría conductores para trabajar hasta las 12 de la tarde y después ¿quién más va a trabajar si no hay conductores? Oye, Óscar, también se lo hicimos ver. Nosotros hemos conversado con varias autoridades sobre si hay algún tipo de plan de trabajo justamente para ampliar la base de conductores. ¿Se ha acercado la autoridad a conversar con ustedes justamente para hacer un plan de aumento de conductores? Nada. Absolutamente ninguna autoridad se ha acercado para hacer ese plan, porque tiene que haber un plan de contingencia o de recursos para crear nuevos conductores y conductoras, porque aquí estamos en esa posición nosotros también. Aquí, mira, yo quiero llegar a 2007. El 2007 había más conductores. El 2007 vino el CME, que se le llama el transporte metropolitano de Valparaíso. Ahí se creó, exactamente. Ahí también, claro, el 2007, en enero del 2007 se parte el tema. En 2 o 3 meses que partió, nosotros empezamos a exigir la jornada de trabajo. La dirección de trabajo empezó a hacer la pega. Resulta de que los empresarios se sintieron afectados porque no había conductores tampoco. Ya faltaban conductores en esa época. Y que lo que hicieron las empresas, para que no los sigan multando, hicieron de que los días empezaron a trazar un día los pares y el otro día los impares. No eran verdad, no había locomoción en las calles tampoco. No, pues no había micro. Estamos con Óscar Cantero. Óscar, ahora es preocupante el punto, porque bueno, tú eres dirigente hace mucho tiempo, tú conoces perfectamente el rubro, ¿cierto? Muchas veces te hemos criticado, otras veces te hemos apoyado, hemos estado, ¿cierto?, en un seguimiento, pero tú tienes un conocimiento cabal. Acá tenemos un problema estructural. Si no tenemos conductores, independientes las micros, los validadores, las microeléctricas que nos traigan, el sistema no va a funcionar. ¿Es tan así?
Así es, y así se le hicimos ver, va a ser un fracaso, pero si no tenemos la mano de obra suficiente, hoy día, mira, hoy día para aplicar las 40 horas necesitamos tres conductores por bus, y tenemos menos de uno, o sea, nos faltan más de 6.000 conductores. Para poder llegar. ¿Cuántos son los conductores? Tú dices que faltan solamente en el Gran Valparaíso, en la zona concesionada. Estamos hablando Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. ¿Cuántos conductores faltan para que el sistema funcione óptimo hoy día? ¿Son 6.000? 6.000 conductores. Sí, imagínate que deberían haber 2.200 buses en la calle hoy día, y hay 1.200. Ya lo están faltando. O sea, esa es la realidad que hay. Si la autoridad no es verdadera y no dice la verdad de lo que está pasando en el transporte público, por qué está funcionando mal, justamente porque aquí tenemos 1.000 buses en la Severita guardados porque no hay conductores. Entonces, o sea, ¿cuántos buses tenemos guardados en la garita? ¿Tenemos más de 1.000 buses guardados en las garitas? Sí, tienen que haber en la calle 2.200 buses y tenemos 1.200 buses en la calle. ¿Dónde están los? Porque no hay conductor. Y yo no sé quién no entiende nada. Y esto se lo venimos diciendo hace rato, ya, bueno, la autoridad que ha pasado, se lo hemos dicho con pedita y manzana, pero y ellos tienen el registro, tienen todo lo que hemos planteado, lo tienen ahí porque tienen el tema del GPS, ellos miden con eso, tienen la medición exacta, pero no lo dicen. Oscar, vamos a tratar de nuevamente retomar este tema, ¿cierto? Porque claro, tenemos un problema con los validadores, tú lo graficas muy bien. Tenemos este otro problema con las micros que no le han pagado, ¿cierto? El subsidio que están llamando a paro. Pero yo creo que el problema mayor y estructural y el que tenemos que preocuparnos todos, digamos, es lo que tú dices. Nos faltan 6.000 conductores en el Gran Valparaíso y ahí tenemos que apelar. O sea, tenemos una tasa de cesantía inmensa en la región y no tenemos ninguna autoridad trabajando entonces para poder solucionar este tema de los conductores. Nada, no hay ningún plan, Oscar. No hay ningún plan. Mira, se hizo un plan, no se me acuerdo, 2 años atrás, me parece, que el gobernador consiguió las lucas, creo que fueron 800 millones de pesos para capacitar o crear nuevos conductores y conductoras, que eran 600. Eso se hizo y se publicó. Se participaron de una reunión donde participó. ¿Y ahí donde fue que los choferes se fueron al norte después, o no? No, si no se creó. Si no se hizo, nunca se hizo. Nunca se hizo. El CEN se rechazó. En ese tiempo el CEN se rechazó, dijo que no, que el plan de la licencia de la B a la 3, esto era un plan de ellos que ellos rechazaron esa opción de ese plan que el gobernador nos apoyó a nosotros. Entonces no se entiende nada, de verdad, las cosas. Bueno, vamos a estar muy atentos. Oscar, agradecido por este contacto. Sabemos que estás haciendo una reunión y nos atendiste el llamado nuestro, así que estamos en línea. Muchas gracias. Gracias a ti también, chao. Oscar Cantero, de la Confederación de Transporte Terrestre en la Quinta Región. Nos faltan 6.000 conductores, ese es el problema de fondo. No tenemos choferes, por eso no tenemos micro. Más de 1.000 micros para en las garitas, lo dice Cantero. Ya, ¿en qué estamos las autoridades? Busquemos conductores, ¿cómo nos va a costar tanto? Ya, nos vamos. Viene la mañana de PuraNoticia.cl con Ricardo Suárez. Hora de noticias a las 13 horas. Pura Noticia PM. Te mantenemos informados con las noticias como a ti te gustan. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Buen día. PuraNoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.